Como siempre, ¿verdad? Ante un tema, pues uno como ministro, ¿verdad? Y toda persona que predica siempre, Señor, ¿y qué predicamos, verdad? Ya no es nada más de ir bueno, ya. Y pues en esas preguntas, ¿verdad? Preguntándole al Señor de qué necesitaba Él que ministráramos esta noche, pues el Señor me hablaba acerca de este tema. Y como ustedes ven ahí en la pantalla, el título es La esencia del alma. Muchas gracias. Yo no puedo predicar sin agua. Ok, entonces el tema es la esencia del alma trastocada. Miren, aquí tenemos que reflexionar un poquito de cuando cada uno de nosotros nacimos. Perdón. Cuando nacimos, pues yo les digo a veces a los hermanos, de verdad éramos una cosita así que solo con vernos inspirábamos ternura, ganas de abrazar, el olor, ¿verdad? Que uno despide cuando es bebé, y pues, definitivamente la pura gracia del Señor sobre uno. Y no hay, aquí he escuchado yo que dicen, no hay quien le haga el feo a uno, sino todo, un bebé es algo que atrae. Pero conforme vamos creciendo, como que esa gracia, pudiéramos pensar como que se va perdiendo. Y llega un momento en el que tal vez ya la gente, yo los cubro, los bendigo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Nos mira y tal vez solo al vernos, uy, no, esa persona, qué mal encarada. Tal vez ni nos conoce, pero solo al vernos. Es lo que transmitimos, lo que puede hacer que sea así o puede hacer que sea no. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué conforme vamos creciendo, esa gracia que teníamos, esa esencia, por eso la palabra esencia, ¿verdad?, que teníamos cuando éramos bebés, ¿por qué se va perdiendo? Cuando éramos bebés, ustedes sí, nos damos cuenta de que una de las cosas, aparte de llorar, ¿verdad?, que un niño más hace es reír. Uno ahí le hace ahí cariñito y todo, y él se ríe. Y esa risa le transmite a uno paz, está bien, alegría y muchas cosas más, la risa, hasta ternura y de todo. Pero conforme uno va creciendo, repito, esas cosas lamentablemente se van perdiendo. La Biblia dice de Jesús, que Jesús dice crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en conocimiento, pero hay algo muy puntual que también dice que crecía en gracia para con Dios primeramente, pero también delante de los hombres. Amén. O sea, no solo Dios y yo, mayoría, y los hombres, no, sino iba creciendo. Okay. Como el tema lo dice, la esencia del alma trastocada. Ustedes y yo, cuando Dios nos creó, nos formó, dice la Biblia que desde antes de que estuviéramos en el vientre, la Biblia dice que en el vientre nos formó, desde antes nos conoció. Y cuando fuimos dados a luz por nuestras madres, ¿verdad?, Él nos dio una esencia, una pureza, amén, demasiada inocencia, demasiadas cosas buenas. Pero repito, como vamos creciendo, lamentablemente eso se va perdiendo. ¿Y por qué se va perdiendo? Porque, por ejemplo, ¿verdad?, como padres podemos empezar ya con el niño conforme va creciendo, no, y tal vez ya de tanto no, ya le dije que no. Entonces, ¿qué pasa con esa esencia con la que Dios lo creó? La esencia del alma empieza a ser trastocada. Entonces nosotros traíamos una esencia de amor, de pureza, de amistad, de gracia, de solo cosas buenas. Recordemos que la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre peca en el huerto y lo sacan del huerto, la Biblia dice, y conoció Adán a su mujer, y vino su primer hijo, ¿verdad? Pero dice luego de que ese hijo, que fue Caín, ya no fue a imagen y semejanza de Dios, sino fue a imagen y semejanza de Adán. Y la imagen y semejanza de Dios, ellos la perdieron cuando lo sacó del huerto. ¿Ya? Entonces ya la esencia del alma de Caín, de Abel y de Set, que fueron los primeros tres hijos de ellos, ya la Biblia lo dice claramente, a imagen y semejanza de Adán. O sea, ¿qué pasó? Que con el pecado les trastocaron el alma. Entonces ya vemos ustedes y yo un Caín que mata a su hermano, un Abel que no tiene descendencia, y es necesario que Dios envíe a un Set para que sea el sustituto. Y cuando ya vino Set y nació Enos, que es el hijo de
de Set, la Biblia dice que entonces por ese tiempo, imagínense ustedes, los hombres empezaron a buscar de Dios. O sea, mucho tiempo después de que lo sacaron del huerto, se empezó a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque nació un hombre con una esencia para que los que lo fueran conociendo buscaran de Dios. Entonces, miren, el tema, mis amados hermanos, está centrado en que cada uno de nosotros, cuando Dios nos creó, nos formó, nos envió, primeramente a los lomos de nuestros padres, ¿verdad? Porque luego al vientre de nuestra madre, y luego pues somos dados a luz, nos creó con una identidad. Recuérdense que la Biblia dice esto del profeta Jeremías, pero si está escrito, no es solamente para el profeta Jeremías, si está escrito, es para mí. La Biblia dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es sombra y figura para nosotros. O sea, si a ellos les pasó algo literal, espiritualmente hablando, a nosotros, perdón, nos puede llegar a pasar también. Entonces, al ver esto, mis amados hermanos, y ustedes y yo escudriñamos sobre todo nuestra infancia. O sea, como yo les acabo de poner un ejemplo, ¿verdad? Uno tal vez lo han notado, ¿verdad? No sé cómo les habrá ido acá con las clases en el tiempo de la pandemia, pero uno va, venga pues mi amor, vamos a estudiar. Y uno empieza, ¿cuánto es 1 por 1? 2. No, mi amor, 1 por 1 es 1. Y uno empieza con aquel cariño, con aquella paciencia, pero de ver que no, ¿sabes qué? Quédate aquí. Ok, entonces, ¿qué está pasando con eso? De que uno tal vez se enojó, pero en el alma de ese niño, ¿qué está pasando? Puede llegar a percibir que el día de mañana, no, yo estudiar no quiero. ¿Por qué? Porque estudiar es difícil. Si yo estudio, por ejemplo, no sé quién dio las clases, ¿verdad? Si yo estudio, mi mamá se enoja, entonces prefiero no estudiar. O sea, no es el mensaje que uno les está mandando, pero espiritualmente hablando, sobre todo en el alma, es lo que el niño está percibiendo. ¿Amén? ¿De qué? De que si yo estudio, mi mamá se enoja, mi papá se enoja, y mejor para que ella o él no se enoje, mejor yo no estudio. Entonces, ¿qué está pasando con esa alma? De que tal vez tenía todo el deseo de aprender, ahora ya se le trastoca al alma. No, yo no, porque estudio igual enojo. Mi mamá se va a enojar, mi papá se va a enojar. Entonces, yo no quiero que mi papá se enoje, ni que mi mamá se enoje, mejor no estudio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya el alma se trastocó. O sea, no es el mensaje, porque si uno se sienta a enseñarle, es porque uno quiere que aprendan, pero al ver como que no entienden, entonces uno se enoja y trastoca el alma. Entonces, eso es lo que tenemos que escudriñar, no tanto solamente en nuestros hijos, sino primeramente en nosotros. Porque cuando Dios nos creó, repito, nos creó con una identidad. El profeta Jeremías, es lo que le decía así, dice la Biblia, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conozco. Y dice en el Salmo 136 o 39, dice el salmista hablando que en el vientre de nuestra madre, Él formó nuestros huesos. O sea, nos conoce desde antes del vientre, nos conoce en el vientre, y cuando somos dados a luz, Él ya nos envió con una identidad. Amén. En el caso de Jeremías, por ejemplo, yo te envié como profeta desde antes. ¿Se imaginan? Y es lo que yo creo que cuando nace una nueva persona, mis amados hermanos, todos traemos identidad. Pero ¿por qué muchas veces, o por ejemplo, yo no sé si conocerán a alguien, no lo sé, que haya caído en vicios? ¿Creen ustedes que conforme esa persona fue creciendo, su deseo era, yo quiero ser el mayor drogadicto de San Roque? Nadie. ¿Pero por qué mucha gente cae en eso? Porque le trastocaron el alma, porque la identidad que tenía alguien se la trastocó, y pues ahora es el resultado del rechazo, el resultado del ejemplo que acabo de poner. No quiero que mi mamá se enoje, de que no quiero que mi mamá se enoje, y como no quiero que se enoje, entonces mejor hago otra cosa. Entonces nosotros, mis amados hermanos, lamentablemente, lejos de Cristo, llegamos a tener una identidad, pero una identidad de un alma que ha sido trastocada, no de un alma con la que Dios nos envió. ¿Cuál es el conflicto con el alma? Ahorita lo vamos a ver, vamos a verlo por acá, pero ya vamos a llegar. Ahorita vamos a leer esto, dice. Uno de los más grandes conflictos de nosotros como cristianos es que pretendemos caminar por el camino de la regeneración, entiéndase, la regeneración, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, eso lo dice la Biblia, en una de las cartas de Corinto, arrastrando nuestro pasado. Ese es uno de nuestros problemas como cristianos, como hijos de Dios, que anhelamos ser personas diferentes,
Anhelamos ser mejores, pero el pasado, por ejemplo, alguien me hizo algo, yo soy cristiano, pero me las va a pagar. O sea, ¿qué es eso? Exactamente esto, yo soy cristiano, quiero que las cosas en mi casa, en mi hogar, en mi vida, todo el lugar donde yo vaya, sean diferentes, sean nuevas, pero el que me hizo eso se va a topar conmigo. Entonces es lo mismo, pretendemos ser cristianos y caminar por este camino de la regeneración, pero cargando las cosas viejas, cargando las cosas del pasado. Y así, mis amados hermanos, no se puede. Acuérdense que el apóstol Pablo, ¿qué decía? Olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta, pero no es nada más, yo voy a seguir caminando y a ver qué pasa, no, sino él dice claramente, prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, poder atender el llamado que Dios nos ha hecho, y Dios a cada uno de nosotros no nos envió por gusto, nos envió con un propósito. La Biblia muestra que hasta codificado nos envió. O sea, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Descubrir cuáles son esos códigos y vivir acorde a lo que está escrito de Dios para mí. O sea, porque es ilógico también. Sabemos que Dios crió varón y hembra y punto, ¿verdad? Que así habiendo varias mujeres, ya todas quieran ser iguales, o sea, eso es ilógico. ¿Por qué? Porque a cada uno Dios le dio su esencia, su identidad. Pero esto es lo que ustedes y yo tenemos que identificar, porque esta es una de las cosas que lamentablemente hace que como cristianos, que como hijos de Dios, andemos intentando, hoy sí me voy a levantar, hoy sí voy a buscar de Dios, pero cuando me recuerdo aquello que me hicieron, cuando me pasa algo ahora que estoy intentando, ya no. ¿Qué está pasando? Una vez más, esto es lo delicado, yo permito que me trastoquen el alma, porque el apóstol Pablo dijo, olvidando. Esa es la clave, olvidar. Y no como mucha gente dice, yo olvido pero no perdono. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Olvida o perdona o qué? Si al final, mis amados hermanos, esto es lo que ustedes y yo tenemos que evitar. Miren, vamos a leer esta cita. Porque la Biblia en esta cita, según la versión que ustedes tengan, puede decirlo diferente, ¿verdad? Pero la esencia de la cita es la misma en todas. Esta versión, por ejemplo, dice... Es primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Escuchen lo que dice. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y la mayoría de versiones comunes dicen, y que guarde vuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta el regreso de su venida. A mí eso es lo que la mayoría de versiones tradicionales dicen. Pero esta versión dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ok, es decir... os separe de las cosas, escuchen, profanas y vulgares, os haga puros, pongan atención a esa palabra, íntegros, os haga íntegros e inmaculados, consagrados a Él, apartados para su propósito. Amén. O sea, eso es lo que esta versión dice. O sea, la mayoría solo dicen lo que está en blanco y se saltan hasta acá. Pero esta versión tiene ese énfasis. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa? Que el Señor me santifique, lo vamos a resumir en esto, que me aparte para su propósito. Amén. O sea, ninguno de nosotros, repito, estamos por gusto acá. Tenemos un propósito, tenemos un plan de parte de Dios. Pero el problema es que cuando me trastocan el alma, muy pocas cosas en esta vida a la persona con el alma trastocada le importa. Lo que le importa a muchos es el deseo de venganza. Otros se tiran a la depresión. Y yo no sé si sabían ustedes este dato, pero mi esposa nos explicaba uno de estos días. A mí siempre se me olvida, pero yo creo que a ella no. Acerca del porcentaje de depresión de Costa Rica. 68%. El 68% de costarricenses, y esto pueden ustedes investigarlo, padecen de depresión. ¿Por qué? Si la verdad, yo les digo, nosotros somos guatemaltecos y que Dios me libre de estar comparando mi nación con esta, pero qué rico de vivir acá. Ya quisiera yo que esos que sufren depresión se van a vivir a Guatemala, capaz que se mueren. Terminan locos. Entonces imagínense, viven en un país bendito, pero el enemigo es demasiado astuto. Entonces como sabe que tiene cosas muy buenas, los deprime. ¿Para qué? Para que no disfruten nada. Exacto. Ok, ¿y por qué les pasa eso? Porque les trastocan el alma. Nadie cae en depresión solo porque hoy tengo ganas de vivir en depresión. No, le trastocaron el alma. Por eso termina viviendo de una forma en la cual no lo planeó. Cuando alguien llega
al matrimonio, ahí al altar. ¿Ustedes creen que la gente que llega al altar con el deseo de 2 años y me divorcio? ¿Creen que con esa idea llegan? No, si hasta el mismo pastor o el abogado dice, y que sean felices para siempre, algunos hasta que la muerte los separe. Pues bíblicamente hablando, aún hay matrimonios, no todos, de que ni la muerte los puede separar, porque la Biblia dice que de Dios recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, hay familias allá en el cielo también, pero bueno, ese es otro tema para otro día. El asunto es acá que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados, de que la Biblia claramente dice ahí que Dios nos va a guardar, entiéndase, apartados para su propósito. O sea, ustedes y yo, repito, como por tercera vez, tenemos un propósito. Pero cuando yo lo identifico, entonces vivo acorde a ese propósito y cualquiera que quiera venir a trastocar mi alma, no lo va a lograr. Por ejemplo, ustedes y yo sabemos que aquí pasan los buses, ¿verdad? ¿Pero qué pasan? Sí. Ok. Pasan pues normalmente para Grecia, ¿verdad? Pero pensemos que por ahí pasara un bus para Sarchí. Pero si yo voy para Grecia, ¿en qué bus me voy a subir? En el de Grecia, y que venga alguien y me diga, no, mire, la deja ahí por Barrio Latino, súbase. Y sí, dice uno y se sube, después le toca caminar hasta Grecia. Eso es lo que mucha gente hace, de que como no tiene identidad, como mira que va un bus, se sube. Y a la hora de la hora, no ese bus no lo llevaba a donde él iba. ¿Qué le toca? O esperar, o caminar, o esperar otro bus, o regresarse a donde está. Entonces, así le pasa a mucha gente en la vida, de que por cuanto no está claro, por ejemplo, cuál es el propósito de Dios en su vida, le dice, mire, haga esto, y ahí va. Haga lo otro, y ahí va. Y mire, ¿y por qué? Porque no tiene identidad. Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, por eso les ponía un ejemplo a ustedes del bus, el que no sabe para dónde va, le decía, cualquier bus lo lleva. Pero si yo sé a dónde voy, ¿qué voy a hacer en la parada de los buses? Esperar el bus que me va a llevar. Entonces, si yo sé cuál es mi propósito en Dios, nada ni nadie me va a mover. La Biblia dice que, aunque el enemigo, dice, hablando del mismo diablo, que Jehová lo reprenda, se levante en contra tuya como un río impetuoso. Miren de quién está hablando. El Espíritu de Jehová levantará bandera por ti. Amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aunque el enemigo venga en contra mí, pero si yo me mantengo firme, el Señor pelea por mí. El Señor me defiende. Pero y si yo veo que viene ahí un problemita, y ya estoy peleando, el alma ya está trastocada. El alma ya está trastocada. Amén. Ahora el problema es, ¿y por qué dejé que me la trastocaran? Les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que duele más o que ofende más? Que en medio de una, no estoy diciendo pelea, discusión. Para discutir uno puede hablar, ¿verdad? Y eso se le llama una discusión. Que me ofenda a alguien a quien yo amo o que me ofenda a alguien a quien no conozco. La persona que uno ama. Lastima más el que ama. Ahí está. ¿Por qué? Porque uno ama. Pero ¿y si uno no le pusiera demasiada atención a la ofensa? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando lo estaban matando en la cruz? Pronunció 7 frases diferentes. Una de ellas, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿y lo estaban matando? Entonces seguro que nosotros también nos pasan empujando y Padre, dame la fuerza para poder enviártelo de una vez, Padre. Ilumínalo, elimínalo. Entonces démonos cuenta, como Jesús tenía claro su propósito, perdónanos porque no saben. Y ciertamente, aunque lo mataron, no sabían. Amén. ¿Por qué? Porque no le lograron trastocar el alma. La Biblia dice que ahí en la cruz, él tuvo sed y le subieron una esponja con vinagre. Dice que la probó, pero la escupió. O sea, ¿qué intentaba el enemigo aún ahí en la cruz? Amargarle su proceso. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado que nuestro Señor Jesús muere, pero amargado? No pasa nada. No pasa nada. Exacto, no se cumple el propósito. Entonces, el enemigo, la Biblia muestra que lo probó y lo tentó en todo. Pero no cayó en nada. No cayó en nada. Amén, se mantuvo íntegro. Y ustedes y yo lo sabemos que todo eso pasó no siendo Dios, porque se despojó de toda su gloria y se hizo como uno de nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para que ustedes y a mí no nos trastoquen el alma, lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi propósito. ¿Para qué Dios me envió a esta tierra? Amén. Yo le dije a los hermanos uno de estos días, allá en la iglesia, el 20 del mes pasado, le dije, bueno, a mí el Señor me habló, le dije, y yo quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, y yo quiero que ustedes le oren al Señor. Tienen un mes, pues estoy esperando respuesta hasta el 20 de 21, para que ustedes le oren al Señor y le pregunten, Señor, ¿para qué me trajiste a Grecia? O sea, hay unos que vienen de Naranjo,
Son como 40 minutos de allá para acá. Hay otros que vienen de Poás, igual, casi al mismo tiempo. Teniendo iglesias casi a la par enfrente de su casa, ¿qué hacen aquí? Ok, pregúntenle al Señor, ¿para qué los trajo acá? Ya algunos ya me empezaron a responder. Entonces, al tener un propósito claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Permítanme, ¿qué es lo que pasa con ese propósito? No me desvío. Exactamente. Y todo aquel que quiera trastocar mi alma, no va a poder. ¿Por qué? Porque yo tengo claro quién soy, a qué me mandaron. Amén. Entonces ahí viene el enemigo haciendo ruido. Sí, pero ese no es mi camino va por acá. Eso. Amén. ¿Qué iba a decir, hermano? Cuando, mucho antes de vivir en Grecia, estábamos caminando por el lado de Levi's, pero allá, como por... Yo tenga identificado para qué el Señor me mandó, repito, nadie va a poder hacer nada. Pero mientras que yo no sepa, cualquiera me trastoca. Ok, pero miren, sigue diciendo. Y que vuestro espíritu, esto es lo que a mí me interesa de esta cita, alma y cuerpo se conserven íntegros. ¿Saben eso? Qué interesante. Yo me estoy enfocando ahorita nada más en el alma, pero acuérdense que el tema es la esencia del alma trastocada. Pero dice ahí que vuestro espíritu, que vuestra alma y que vuestro cuerpo se conserven íntegros, irreprochables. Esta versión dice en la venida, pero hay una versión que dice hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vamos a avanzar. Miren esto, pues. Ahí acaba de decir que tenemos espíritu, alma y cuerpo y que tienen que mantenerse íntegros, ¿verdad? Okay. Aquí nada más se los pongo acá. Si ustedes quieren pueden buscar las citas, ahí está. Dice, el cuerpo, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Mis amados hermanos, cuando ustedes y yo pues morimos, dice Eclesiastés 12:7 que el cuerpo vuelve al polvo. Vamos a hablar del espíritu, después vamos con el alma. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés 12:7 también? Que el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Amén. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma dice, en Ezequiel, 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17, nos muestra ahí que el alma que se consagre será arrebatada. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces parafraseando un poquito, el alma que es trastocada, morirá. Pero el alma que no deja que la trastoquen, el alma que mantiene su esencia, ¿qué es lo que pasa con él? Será arrebatada. Amén. Amén. Entonces démonos cuenta cuál es, mis amados hermanos, el fin del enemigo al trastocar nuestra alma, que nos perdamos. Pero vuelvo a la carga con esto, de que a ustedes y a mí cualquiera puede venir y decirnos cualquier cosa. Me duele, me ofende si yo lo permito. Ahí está el mejor ejemplo de Jesús. A él no lo estaban maltratando, lo estaban matando. Y dijo, Señor, perdónalo, no saben qué es lo que hacen. Amén. Vean, ¿se acuerdan que les dije? Vamos a regresar para que lo vean. Que tanto aquí dice íntegros como aquí también, que dice que tenemos que conservarnos íntegros. Ahora miren esto. Aquí vamos entendiendo un poquito mejor qué es cuando trastocan el alma. Todo lo que está ahí en la pantalla son significados de la palabra íntegro, excepto los que están en verde. Dice íntegro, dice que no carece de ninguna de sus partes. O sea, es una persona íntegra, que no carece, amén, de ninguna de sus partes. Una persona que no se encuentra dividida dentro de sí. O sea, ¿quién es una persona íntegra? Alguien que no está dividida dentro de sí. Alguien que dice, voy a hacer esto y lo hace. Pero alguien que está dividido dentro de sí dice, voy a hacer esto y no lo hace. O se pone a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, dice, voy a orar. ¿Qué sería todo lo contrario de orar? No orar o ponerse a hablar mal de alguien. O sea, está mucho peor todavía, ¿ya? Entonces, una persona íntegra, ¿quién es una persona íntegra? Alguien que dentro de sí no se encuentra dividido. Amén. Pero sigamos. Otro significado, los que están en blanco, íntegro significa entero, intacto, completo y pleno. Esa es una persona íntegra. Pero ahora lo contrario de íntegro es, lo contrario de entero, roto. Lo contrario de completo, incompleto. Lo contrario de intacto, dañado. Lo contrario de pleno, vacío. Entonces, mis amados hermanos, sí, la Biblia me dice, lo acabamos de leer acá, que mi espíritu, alma y cuerpo tienen que conservarse
íntegros, yo tengo que identificar cómo tengo mi alma. Amén. ¿Estará mi alma dañada? Entonces no estoy íntegro. ¿Qué me falta? Estar intacto. Y ese es el proceso que la Biblia habla de un proceso de restauración. Amén. Pero para restaurar, mis amados hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 18, la Biblia habla del alfarero. Es que cuando el barro se le echa a perder, no lo tira a la basura. Este barro estaba formando una vasija y allá no sirve. Sino dice que lo agarra, lo mete en toda la masa y vuelve a hacer algo mucho mejor. Ese es el proceso de restauración. Pero entrar, mis amados hermanos, en un proceso de restauración, para empezar yo tengo que reconocer que, por decir intacto, que estoy dañado. Que algo, no es que algo me haya hecho daño, es que yo permití que me hicieran daño. Ahí se van a dar cuenta ustedes de algo acá, si llego, de que la verdad, mis amados hermanos, de que cuando alguien pues comete algún error, es porque quiere. No es porque me engañaron, no es porque la tentación era demasiado grande. Le preguntaron a una persona en su momento, mire, ¿qué hiciera usted? Esta persona tenía problemas con las mujeres, era un varón, si su tentación fuera como la de los demás. Mire, si mi tentación fuera como la de los demás, yo pudiera resistirla, pero mi tentación no es como la de los demás. Y le sacaron un pasaje en la Biblia, que la Biblia dice que las mismas tentaciones tenemos nosotros acá, que todos los demás en el mundo. Y escrito está que ninguna tentación sobrehumana nos viene. O sea, todas las tentaciones que nos vienen, dice el apóstol Santiago en su carta, ¿verdad? De que Dios no tienta a nadie ni es tentado, sino que antes bien cada quien es tentado por sus malas concupiscencias. Y cuando vemos esa palabra concupiscencia es por sus malos deseos. O sea, cada quien, mis amados, es tentado por aquello en lo que pasa a pensar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, pero que a veces uno tiene sus celulares por ahí, así como ese, por ejemplo. Y tal vez nos ponemos a hablar de gatos, de fútbol, de alguna tele, qué sé yo. Y cuando uno se da cuenta, le mandan mensajes de eso. Literalmente. Dice uno, ay, necesito comprarme una cocina y le empiezan a aparecer cocinas. Literalmente nos están oyendo. Igual es la tentación. A uno le llega la tentación de todo aquello de lo que está lleno. Si yo paso todo el día, por ejemplo, en el teléfono viendo cosas que no me edifican, salgo a la calle y ¿qué voy a encontrar? Voy a atraer aquello en lo cual yo me he estado llenando. Por cuanto estoy lleno de eso, allá afuera voy a encontrar gente llena de lo mismo, nos atraemos y así es como la gente resulta pecando. Miren esto, pues. Aquí vamos a explicar algunas cosas. La Biblia, mis amados hermanos, habla de la mente. Amén. Pero en la Biblia, recuérdense que nuestras Biblias pues están en español, ¿verdad? Pero cuando la Biblia se escribió, pues no se escribió en español, ¿verdad? Se escribió en griego, en latín, en griego y hebreo. Son 5 idiomas en los que hay escritos en la Biblia. Está hebreo, griego, latín, arameo y aún hay árabe dentro del idioma original. Pero las nuestras no están en ese idioma, están en español. Entonces, cada vez que en la Biblia, hoy vamos a hablar de la mente, porque vamos a hablar del alma también, aparece la palabra alma, mente, corazón, en algunas versiones hasta la palabra hígado. O sea, no porque ahí diga literalmente y en español hígado, está hablando en sí del hígado, sino cuando se escudriña, esta primer palabra que vamos a ver 3, pero por hoy vamos a ver nada más esta. En el griego original, cuando habla de mente o habla de alma, se escribe dianoia. ¿Sí? Entonces es ahí cuando uno se da cuenta, entonces cuando habla de dianoia, no está hablando solamente de una cosa, ¿amén? Sino es de algo puntual. Ok, esta mente, mis amados, esta alma, esta dianoia tiene que ver, aquí miren, les quiero explicar esto porque lo que van a ver a continuación, traigo significados de lo que la Biblia dice que es la dianoia, pero también significados de lo que los del psicoanálisis, dicen de lo que es el consciente. Amén. Entonces aquí, cuando lo vean, probablemente les pueda parecer contradictorio, ¿verdad? Que la dianoia dice una cosa y el consciente dice otra, pero al final todo todo concuerda. Gracias. Entonces, miren, cuando hablamos de esa mente, mis amados hermanos, la mente dianoia,
ya en nuestro físico tenemos que hablar de el consciente. Esta mente también representa lo que es nuestro pasado, pero también nos habla de la memoria que ustedes y yo tenemos. Amén. Entonces repito, la palabra es la palabra dianoia, que vamos a hablar de mente, y aquí espero me voy a entender con esto. Miren, aunque estamos hablando del alma, ¿sí? Pero si yo tengo problemas, por ejemplo, en mi mente, en el consciente, si yo tengo problemas de mi pasado, tengo problemas en mi memoria, que constantemente me encuentro, me identifico pensando cosas que me hicieron hace muchos años. Tal vez yo conozco gente, mis amados hermanos, que ni había nacido cuando a sus papás les pasó algo, pero le contaron o se enteró y se amargaron y ni habían nacido. Entonces, si yo constantemente me identifico que en mi memoria estoy pensando cosas que me hicieron, cosas que me amargaron la vida, eso es lo que hace que mi alma sea trastocada. Amén. Pero, repito, aunque estamos hablando del alma, que es igual a la mente, el tener problemas en esta área, lo leímos, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo, hace que yo tenga problemas espirituales. O sea, ¿por qué es que mucha gente espiritualmente hablando no quiere buscar de Dios, o quiere pero no puede, o cuando quiere se le presentan estorbos, tropiezos y al final, mejor no busco nada? Yo conocí una persona, le digo que vivía mal, ¿verdad? Haciendo varias cosas. El asunto es que un día decidió buscar de Dios y empezó a buscar de Dios, pero cuando uno empieza a buscar de Dios, Dios le empieza a quitar a uno costumbres, mañas y muchas cosas más. El Señor le empezó a quitar esas cosas, ¿verdad? Entonces, como vio que ya no estaba ganando lo que ganaba cuando era mañoso, dijo, estaba mejor cuando no buscaba de Dios. Y se regresó, dejó de buscar a Dios y le empezó a ir bien económicamente. Sí. Entonces imagínense a qué punto llega, mis amados hermanos, cuando en el consciente, en el pasado, en la memoria, ustedes y yo tenemos problemas. Al punto de que espiritualmente, no me interesa. Yo ya probé eso, ya probé aquí, ya probé allá, y nada me funcionó. ¿Ok? ¿Dónde está el problema en realidad? No está en las cosas espirituales, está en su consciente, está en su pasado, de que si puede seguir siendo presa del pasado, y está en que en su memoria, que también está en la mente, tiene más guardadas heridas, decepciones, fracasos, rechazos que lo bueno. Sí, es como en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y les estaba supuestamente, como el mismo pueblo de Israel, querían devolverse. Amén. Que decían que por lo menos tenían 3 comidas. Hay una de las cosas que a mí me sorprende de eso que ustedes dicen es que ellos dicen, en Egipto, miren qué tremendo, teníamos sepulcros. O sea, ¿a qué querían regresar? A morirse. A morirse. Querían regresar. Miren qué tremendo. Va. Entonces, miren, todo esto tiene que ver con la mente. Así es. Pero la mente es el alma trastocada. Porque todos tenemos, todos como lo vemos acá, bueno, aquí está, todos tenemos, aunque aquí ya no es, todos tenemos un consciente, tenemos un pasado y tenemos una memoria. Amén. Lo importante acá es de que yo me guíe. Entonces vean esto. El consciente se define como la facultad que tiene el ser humano, escuchen, para obrar y asumir las consecuencias de sus acciones, según sea su percepción de lo que es el bien y de lo que es el mal. Vean esto, la mente consciente nos permite percibir, recibir, apreciar, captar, notar, oír, ver, oler, gustar y tocar. Así es. Entonces, aquí esto es muy delicado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque miren, pues ustedes y yo sabemos que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Aquí dice oír, ver, oler, gustar y tocar. Entonces, mis amados hermanos, las puertas abiertas para que mi consciente, mi memoria, aquí permítanme, aquí creo que no cambié algo. Por si pensaban que ya íbamos a terminar, sí, aquí está. Sí, ¿verdad? Ok, entonces el problema con esto, mis amados hermanos, es
de que las puertas abiertas para que nos trastoquen el alma son nuestros 5 sentidos. Así es. Por eso dice acá, oír, ver, oler, gustar, tocar. Así es. Alguien puede ver una situación, cualquier situación, y aquí ya tiene que ver la pureza del alma. O sea, la esencia de un alma pura, no de un alma trastocada. Alguien puede ver, por ejemplo, uno de estos días yo vi en una iglesia, estaba viendo ahí un video, pero la baterista estaba encerrada en una cabina que les hacen ahí, ¿verdad? Pero eso está en alto. Entonces vino un hermano, le abrió la puerta y le dio la mano para bajar las gradas. Ok, una mente pura, el apóstol Pablo dice en el libro de Tito, le escribe a Tito y le dice, al puro le dice, todas las cosas le son puras, pero para los impuros dice, todas las cosas son impuras porque tienen su mente corrupta. Amén. Entonces, y ya les puse un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué puede pensar alguien con una mente pura? O sea, está viendo que el hermano le abre la puerta a la hermana está casada, y ese no es su esposo, pero le abre la puerta. Que es una persona amable. Que es una persona amable. Entonces, estoy puro. Pero ¿qué puede pensar una persona que tiene su alma trastocada? Le gusta. Por ejemplo, entonces démonos cuenta de una misma acción. Sí. Y una mente sucia. Exacto, una mente sucia, ya se puede todo trastocar. Amén. Pero ¿en dónde está la clave? El problema no está en que el hermano le abra la puerta o no. El problema está en mi percepción. El problema está en mi mente, en mi consciente. Ok, vamos a avanzar. Ahora vean esto. Lo que está aquí en la pantalla son los significados de la palabra dianoia. Amén, de la palabra mente. Entonces, miren, voy a leer los que están aquí abajo y de último leo de arriba. La palabra dianoia en la mente significa actitud, propósito, aparece una vez más, intención, pensamiento profundo, prepararse para la acción y estar dispuesto a aprender. Pero también significa memoria. Y vean esto. La memoria humana es una función del cerebro que nos permite adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y, ¿qué dicen verde? Experiencias pasadas. Entonces, en la memoria, mis amados hermanos, ustedes y yo vamos a almacenar todo lo que nos ha pasado. ¿Y saben qué es lo delicado? Que la Biblia dice, en el libro de Génesis capítulo 6, que los pensamientos del hombre, dice, son de continuo hacia el mal. O sea, que lo que un hombre, o hablando del ser humano, ¿verdad? No del varón, sino de lo que un hombre piensa, según lo que la Biblia dice, que sus pensamientos son más dados a lo malo que a lo bueno. Por ejemplo, alguien decide, bueno, ya voy a salir, dentro de su oración, Dios mío, por favor, guárdame, por ejemplo, guárdame de todo ladrón. O sea, ¿qué está pensando ya en su cabeza? ¿Por qué está orando así? O sea, démonos cuenta, ¿verdad? Ni ha salido. O sea, yo no estoy diciendo que no nos encomendemos al Señor siempre que salgamos, ¿verdad? Pero en su pensamiento, líbrame de todo ladrón. O sea, ya está pensando, me van a robar. O sea, ¿por qué no una oración permite, Señor, bendice mi día y permite que me vaya bien? Por ejemplo, y si me encuentro con un ladrón, permíteme evangelizarlo, por ejemplo. Ya se dan cuenta, a veces la gente ni ha salido y eso es lo que pasa. Pero ¿de dónde? Yo sé que tal vez a la hora de un asalto a todos les da miedo o se asustan o los nervios o qué sé yo. Pero ¿de dónde viene esto? De que en ese tipo de oración, de que en la memoria está grabada y guardada una mala experiencia. Y por eso les digo lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, de que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Entonces, si mis pensamientos son de continuo hacia el mal, ¿qué tipo de experiencias pasadas voy a tener guardadas en mi memoria? La mayoría van a ser negativas. La mayoría van a ser malas. ¿Por qué tanta, mis amados hermanos, disolución de matrimonios? Si durante tanto tiempo fueron felices, ¿por qué se disuelven? Por una cosa mala que él o ella hicieron. Por algo del pasado. ¿Por qué se viene y la gente, ok, me caso otra vez? ¿Y por qué no es feliz y ya se casó otra vez? Porque sigue dentro de un nuevo matrimonio, pero todavía con las experiencias pasadas. O sea, ¿qué hay que hacer
borrar todo eso. Así es, amén. Sacar todo eso y disfrutar, mis amados hermanos, el presente. ¿Por qué? ¿Y cómo se echa de ver, mis amados hermanos, de que un alma no está trastocada? ¿O cómo se echa de ver que un alma está trastocada? En la actitud. Por ejemplo, voy a ir a trabajar. Ay, qué pereza. ¿Cómo está esa alma? Voy a ir a estudiar. Ay, qué pereza. Otra vez lo mismo. Ay, si el maestro de física. Ay, esa alma está trastocada. Voy a ir a estudiar. Gloria a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Propósito, actitud. Pero ¿y si no hay nada de actitud? Y eso está en la mente. Está en la mente, está en el alma. Es que esa alma la trastocó, está trastocada. A mí me sorprendió en una oportunidad una persona, no voy a grabar esto, porque muchas veces, o aquí hablo como padres, sin darnos cuenta, les trastocamos el alma a nuestros hijos. ¿Por qué? Por nuestras acciones, por no tener actitud, por no tener un propósito. ¿Se imaginan si ustedes y yo como padres no tenemos un propósito en la vida y nuestros hijos? Que están aprendiendo. Dice Proverbios 27, dice, el justo, dice, camina con integridad. Pero esto es lo que más me impacta de esa cita. Dichosos los hijos que sigan sus pasos. Amén. Gloria a Dios. Les preguntaba uno de estos días a los hermanos en la iglesia y les decía, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sigan sus pasos y que a la edad que ustedes tienen, sus hijos hayan pasado ya por lo que ustedes han pasado hasta ahorita? ¿Qué creen que me dijeron? No. Ninguno. Todos me dijeron no. Porque no. Entonces, mis amados hermanos, o sea, si estamos en ese punto de que no, yo no quiero que mis hijos sigan mis pasos, entonces ¿los pasos de quién van a seguir? Los pasos del amigo en el colegio, los pasos del vecino, los pasos del que lo enamore, entonces estamos perdidos. Porque la Biblia lo dice claramente que los hijos tienen que seguir los pasos de los padres, así está escrito en Proverbios. Los pasos buenos, por decirlo así, Amén. los correctos. Pero ¿saben qué es lo malo? Pues no voy a grabar otra vez. Pasos buenos. Eso sería lo ideal. Pero la Biblia habla de algo llamado iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Solo les pongo un ejemplo así rapidito. Que el hijo viene y dice, a mí me ha pasado muchas veces, pastor, yo no voy a ser igual que mi papá. Gloria a Dios, le digo yo. Y cuando pasa el tiempo, dicho y hecho, no fue como su papá, fue peor. Esa es la iniquidad. De que no resultan haciendo, mis amados hermanos, lo bueno, sino imitan lo malo. Por ejemplo, cuando vemos las generaciones de nuestros padres, tal vez no tenían temor de Dios, es un ejemplo nada más, pero eran trabajadores. Pero pongan a trabajar a estas generaciones de ahorita. No saben hacer nada. Ya se cuentan con los dedos los que hacen ese tipo de cosas. Los que Imagínense, y si todavía le falta un dedo, solo 4. Entonces no saben hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? La iniquidad se engrosó. O sea, literalmente ya no son como sus padres, ahora son unos haraganes. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? Los padres. Los padres. Porque a nosotros, nuestros padres nos enseñaban lo que era trabajar. Y nosotros muchas veces, no, pobrecito, que duerma. ¿Y por qué no hacemos lo mismo que hacían nuestros papás, que a las 5 o 6 de la mañana ya nos estaban levantando? Porque nos enseñaron. Y nos dicen, no, pobre, que bueno, está de vacaciones, que vaya a trabajar, que haga algo. Amén. ¿Por qué? Porque si no, mis amados hermanos, no hay propósito. Y el problema con esto es que de un alma, que por ejemplo, es un ejemplo, que tal vez a las 3 de la mañana el Señor lo va a estar llamando para orar, se pierde el propósito. ¿Por qué? Porque papá, no, déjenlo que duerma, pobrecito. Cuando Dios lo envió con un plan, pero muchas veces somos nosotros mismos los que trastocamos el alma de nuestros hijos por no enseñarles disciplina, a ser disciplinados. Amén. Bueno, sigo avanzando porque aquí todavía tengo muchas cosas más. La intención, el pensamiento profundo, miren, este también es tremendo. Cuando alguien tiene una mente, un alma sana que no es trastocada, se prepara para la acción. Tal vez le va a dar risa, tal vez no lo sé, pero cuando yo vi este significado, me acordé de Rambo. ¿Vieron ustedes Rambo? Cuando Rambo se está preparando y se pone su cinta roja y todo. Así me lo imaginé yo. O sea, preparado para la acción. Amén. O sea, mis amados hermanos,
¿Perdón? Se estaba alistando para... Se estaba alistando, ¿por qué? Porque tenía algo que hacer. Entonces, en esta vida, sobre todo porque estamos hablando de que en este punto que estamos hablando, ¿verdad? Del consciente, si mi alma está trastocada, mi espíritu va a ser trastocado. O sea, las cosas espirituales para mí no serán un deleite. El fútbol, la Copa América, la Euro, es un qué deleite. Pero vamos a orar. Ay, qué pereza. Así dicen ustedes acá. Esa alma está trastocada. Entonces, ¿cómo se va a preparar para la acción si está trastocada? No se va a poder preparar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, como padre, entonces me voy a preparar yo. Y cuando mis hijos vean que yo me estoy preparando, me van a seguir porque son mis hijos. Amén. Y luego dice, estar dispuesto a aprender. O sea, cuando alguien tiene disposición de aprender, su alma está con una esencia pura. Pero cuando alguien no tiene disposición de aprender, miren, como yo he visto en la juventud y ahora, muchos no quieren estudiar, no quieren trabajar, a veces ni bañarse quieren. Sí, o sea, muchas cosas que les pasan, mis amados, ¿y por qué es eso? O sea, si vamos entendiendo el tema, es porque perdió la esencia con la que Dios lo creó. Amén. Y hoy entonces esa alma está trastocada. ¿Qué hay que hacer? El Señor la tiene que sanar. ¿Y cómo la sana el Señor? Buscándolo en intimidad. A ese punto, qué importante que llegó usted a ese punto. Yo estaba esperando que usted llegara a ese punto porque yo sabía que iba a llegar. Todo lo que habla usted desde aquí para atrás es cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, no ha vivido, digamos, no ha dado todavía ese paso. Pero cuando una persona, digamos, ha llegado ya a dejar todo eso, ya lucha por llegar a ese punto de ser una persona recta en los caminos del Señor, entonces ahí es donde uno tal vez, para ayudar a los demás que están alrededor de nosotros, digamos los hijos, los yernos, las nueras o los nietos, lo que sea, hay veces que es muy difícil. Ok, miren, la entiendo en su comentario, solo quiero aclarar una cosita. O sea, si ustedes se dieron cuenta, desde la primera diapositiva que les enseñé, les hablé de que íbamos a hablar de un cristiano. O sea, todo lo que yo he hablado, o sea, no estoy hablando de alguien que no tenga el Señor en su corazón, estoy hablando de alguien que lo tiene, pero su alma es trastocada. ¿Sí? Porque esa fue la primera diapositiva. O sea, estamos hablando de nosotros prácticamente. Yo tengo el Señor en mi corazón, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, y les abro mi corazón, yo le oraba al Señor uno de estos días, y se le decía así, llorando: Señor, ayúdame. Y perdónenme que lo diga, porque pastor y miedoso, pero así le dije al Señor: Señor, ayúdame, porque en esto tengo miedo. Pero se lo decía llorando. Ok, y aquí puedo empezar. Pero ¿y qué me hizo a mí tener miedo en algo? Algo me trastocó el alma. Y por miedo, bendito Dios, ahí voy venciéndolo, no lo hago. Amén. Pero yo sé que lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, por eso les digo de que en todo esto estamos hablando de una persona que sí tiene a Cristo, pero le trastocaron el alma. Entonces le cuesta más. Le cuesta. Le cuesta las más decisiones. llegar En realidad, al ser trastocada el alma, el espíritu, la decisión va a ser mucho más confusa. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que decía. Miren esto. ¿Por qué, como dice el hermano aquí ahorita, por qué la decisión va a ser un poco más confusa? Porque miren, esto que está aquí en la pantalla son, como quieran ver ustedes, características, un estilo de vida de alguien que su alma está trastocada. ¿Por qué? Porque miren, aquí estos son los significados de esta palabra dianoia, ¿verdad? Pero estos que están aquí también son significados. La única diferencia es de que estos son de una mente, de un alma sana, pero estos son de un alma que está trastocada. O sea, puede ser la misma persona, pero ¿en dónde está la diferencia? O sea, y esa En la intimidad. Esa persona igual puede adorar a Dios, igual puede ir a la iglesia, igual, pero por tener el alma trastocada no avanza. A eso es lo que... Exacto, ajá, como le decía, o sea, quiere,
pero como lo hablábamos acá, pero no se quiere preparar. Porque bien, mis amados, o sea, el buscar de Cristo, perdón, o sea, yo no voy a buscar del Señor solo para decir que soy cristiano. El buscar del Señor literal y espiritualmente es una preparación. Porque acuérdense que la Biblia dice que cuando el Señor Jesús vino, Él vino a prepararse una iglesia. ¿Para qué? Para llevársela. Así yo lo estoy resumiendo todo, ¿verdad? Sí. Entonces sí, una persona que tenga este tipo de problemas puede tener al Señor en su corazón, pero por cuanto su alma está trastocada, lo que por ejemplo alguien con un alma sana logra en un paso, la otra persona para lograr lo mismo que logró el otro, lo va a lograr en 10 pasos. Le va a costar más. ¿Por qué? Porque miren esto, una persona con la mente, con el alma trastocada, es impulsiva. O sea, actúa, yo siento esto y ahorita lo hago y ¿qué importa? Una persona con el alma trastocada dice que tiende a empujar, no encuentra consuelo, o sea, desconsuelo, miren esto, perversión, es acelerada, tiene apatía, depresión, desmotivación, miren esto, depravación, desfallecimiento, desenfreno, maldad. Esa maldad, acuérdense que la Biblia dice que fue lo que hizo caer a Luzbel, por cuanto se encontró en ti la maldad o la iniquidad. Amén. Y miren, la iniquidad, mis amados hermanos, la Biblia muestra que se hereda. O sea, los errores de los padres, dice la Biblia en el libro de Éxodo, el Señor hablando, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos en tercera y cuarta generación. O sea, yo los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a nuestros padres también. Pero el apóstol Pedro dice que ustedes y yo tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y ahí entra eso de la maldad, el desánimo, corrupción y vicio. La Biblia habla de un alma viciosa y no precisamente estamos hablando de alguien que tome cerveza o fume o se drogue, ¿verdad? Pero estos aparatos el día de hoy, ¿qué son? ¿Son un vicio? Ah, no. Si no lo saben usar, es un vicio. La verdad, y así les decía yo a los hermanos en Guatemala, como se le dice, smartphone, va, y teléfono inteligente. O sea, los teléfonos son más inteligentes que los que los usan. ¿Por qué? Porque esto los ha esclavizado. Entonces, aquí son pequeñas cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo, no se trata de, yo me acuerdo, aquel tiene esto, aquella tiene lo otro. No, no se trata de eso, se trata de ver. De hacerse un escudriñar a sí mismo. De ver, yo siento que a veces, como que ya estoy cayendo en vicio de, por ejemplo, mucha tele. Y no me están preguntando por nuestros días, hace como 15 días se nos quemó la tele. Yo le di gracias a Dios que se me había quemado. Así que gracias a Dios nos quemó. Nosotros tenemos 3 pantallas y solo sirve aquella. Vaya que no le diga. Y yo que la iba a conectar ahí. Entonces les digo eso, ¿por qué? Porque a veces hay cosas, mis amados hermanos, que uno piensa, no, eso no me hace daño a mí. Pero cuando uno lo ve a la luz de la Biblia, uno puede tener también vicios, como la gente que tal vez los tiene allá afuera, pero yo los tengo aquí adentro. Y si el alma está trastocada, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar y ser sincero. Y si hay cosas, pero pastor, mire, yo tengo dudas de si esto o eso no es, ¿qué hago? Pregúntale al Espíritu Santo. La Biblia dice que ¿quién sino el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios? ¿Y quién sino el Espíritu conoce las profundidades del hombre? El salmista David decía, él confesando su pecado, dice, lava, limpia, borra mi maldad, mi iniquidad y mi transgresión, y líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Si hay algo que yo no sé, bueno, Señor, revélamelo. Y en oración el Señor lo revela. Pero tenemos entendido que nosotros yo siento que, yo hablo en mi persona, ¿verdad? Que yo sé lo que es lo malo y yo sé lo que es lo bueno. Entonces, si yo hago lo malo, sabiendo yo, teniendo conocimiento de la palabra, entonces, o sea, aunque yo siento que yo puedo decir, yo soy cristiano y ando haciendo algo que no debería haber hecho o que no debo de hacer, y yo sabiendo que eso está malo y lo estoy haciendo, entonces yo siento como que me estoy engañando yo, porque es engañarme yo, haciéndome yo el daño. Amén, así es. Mire, el problema con este tema es de que hay mucha gente que no sabe que tiene el alma trastocada. Acuérdense que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos correctos, que a su propia opinión son buenos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, como decía la hermana, o sea, una cosa es que yo sepa lo que la Biblia lo dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es contado por pecado.
Pero el problema acá con esto es de que hay mucha gente que tiene el alma trastocada, pero no lo sabe. Por eso es que le cuesta avanzar. Por eso es que, pastor, pero si yo intento, ¿y por qué tanto problema? Porque hay que escudriñar hacia adentro, no hacia afuera. Decía una pastora, la estaba escuchando hoy, miren, decía, yo intenté cambiar a mi esposo por este medio, por lo otro, por lo otro, por lo otro, y al final logramos cambiar. Y un día me decía él, amor, le dice, y al final de todo lo que probaste, ¿qué fue lo que nos ayudó para poder cambiar? Y decía él, ella, lo único que funcionó fue que yo cambié, dijo él. O sea, ella quiso cambiar a su esposo, problemas, hasta que ella cambió, todo se arregló. ¿Por qué? Decía, porque mi esposo hacía esto y yo me enojaba. Cuando yo veía que él hacía eso, me dejé de enojar y él entendió. Entonces, ese es el conflicto con este tema, mis amados hermanos, de que repito, de que hay muchas cosas que ustedes y yo, no, yo estoy bien. Hay gente que es cristiana y dice, no, yo no necesito, yo con que yo ore en mi casa, sí, yo sé que es suficiente, que es necesario, pero no es suficiente. Amén. Miren, todavía tengo mucho que hablar. Miren, esta palabra dianoia, mis amados hermanos, en la Biblia solamente aparece esas veces que está ahí. Si no recuerdo mal, son 15 veces. La primera, vamos empezando. La primera dice, yo solo les traje ahí la base. En Mateo 22:37 dice, amarás a tu Dios con toda tu mente. Por eso les decía yo en una parte del tema, y lo decía la hermana en su comentario ahorita, de que cuando uno peca, uno está consciente. No es, Padre, perdóname porque no sé qué es lo que hago. No, uno está consciente cuando uno peca. Ahí se dan el cuenta. Porque ahorita estamos hablando de la dianoia, que es la mente consciente. Y yo tengo que estar consciente, según Mateo 22:37, de que tengo que amar al Señor con mi mente. Marcos 12:30 dice lo mismo. Amarás al Señor con toda tu mente. Lucas 10:27 lo mismo, amar al Señor con toda tu mente. Vamos a leer los que están en celeste primero. Luego Efesios 1:18 dice que tenemos que tener una mente abierta para ver su verdad. O sea, una mente que no está consciente, se le puede estar predicando la verdad y no lo va a entender. El otro, Hebreos 8:10, dice la Biblia ahí que Dios pondrá sus leyes en nuestras mentes. Amén. O sea, para yo poder ver la solución, por ejemplo, un problema, escrito está, la Biblia. Y la Biblia dice ahí que el Señor pone sus leyes en nuestras mentes, en esa mente consciente. Hebreos 10:16, su palabra escrita en nuestras mentes. Allá la pone y aquí la escribe. Primera de Pedro 1:13 dice mentes listas para actuar. Segunda de Pedro 3:1, la mente consciente es una mente que tiene que estar limpia. Y yo les digo algo por lo que la hermana decía también, ¿verdad? Cuando uno espiritualmente hablando no está bien, uno lo sabe. Uno lo siente, uno lo percibe, Señor, yo necesito esto, hacer lo otro, pero muchas veces solo se queda en eso. Lo sé, pero como dice acá, mentes listas para actuar, pero esa mente no está consciente para actuar. Primera de Juan 5:20, mente entendida, mente inteligente y mente capaz. Pero ahora bien, ¿qué es lo que trastoca la mente? La mente dianoia, que tiene que ver con el trastoque del alma que nos afecta en el espíritu. Lucas 1:51 dice, la soberbia de mente. Esto trastoca el alma. ¿Y quién viene a ser una persona soberbia? Yo estoy bien, ustedes están mal. A mí no me digan nada porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. Todo el mundo se da cuenta de lo mal que está, menos él. Es como el mal aliento, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que le percibe mal, menos él. Así es la persona soberbia. Entonces, la soberbia trastoca el alma. Yo no necesito ayuda de nadie, yo aquí puedo sola. Así estoy bien. Yo no sé si habrán escuchado alguna vez a alguna persona, yo sí lo he escuchado, gente en su lecho de muerte, que uno va para que le abran su corazón al Señor. No, en esta religión así, en esta me muero. Muérase pues. Y así se mueren, mis amados hermanos, así se mueren. Es cuestión de religión. Exacto. Entonces dice acá, soberbios de mente. Entonces la soberbia en la mente consciente trastoca el alma. Efesios 2:3 dice, obedeciendo a la carne y a su mente. Entonces, ¿qué otra cosa trastoca el alma y daña la vida espiritual? La carne. ¿Qué es la carne? La Biblia dice que la carne es... Los deseos, no, es la unión de mi alma con mi cuerpo, porque los deseos están en el alma, pero la carne es la unión de mi alma
con el cuerpo. Por ejemplo, yo deseo esa computadora, pero como no la puedo comprar, la deseo y con mi cuerpo me la robo. Esa es la carne. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, aquí en Efesios 2:3 dice que la carne, el obedecer a la carne y a la mente, eso es lo que trastoca el alma. Amén. O sea, que yo deseo algo malo y lo resulto haciendo. Esa es la carne. Pero ¿en dónde estuvo el plan primero? En la mente. En la mente, en una mente dianoia, en una mente consciente. La Biblia dice, hay de aquellos, dice, que por la noche planean iniquidad en su cama y por la mañana la ejecutan. Dice un proverbio. Entonces está consciente de que está pecando. En la noche lo planeó y en la mañana se va a pecar. Amén. Eso es lo que trastoca el alma. Y por último, todavía no voy a terminar, pero tengo que terminar ya porque ya se me fue el tiempo. Colosenses 1:21 dice que ahí, yo les dejo ahí las citas por si ustedes quieren pues, leerla después, ¿verdad? Pero ahí habla de que en la mente el ser humano o el cristiano es enemigo de Dios. Entonces en mis pensamientos, está bien, yo por ejemplo, qué bonita prédica y todo, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahí está, el enemigo de Dios. O sea, ya se nos sembró una semilla. Ustedes se dan cuenta, todo está en la Biblia. Yo no traigo aquí mis ideas ni nada de eso, todo está ahí en la Biblia. Ya se me sembró una semilla, la palabra de Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a seguir viviendo a mi parecer. Bueno, eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Y en nuestra mente, dice la Biblia ahí, nos convertimos en enemigos de Dios. Miren, todavía por aquí es donde yo termino. Bueno, esta ya es la otra, esta la vemos otro día si Dios no lo permite. Pero miren esta, pues les voy a dar nada más esta. Lucas 10:27, vean lo que dice acá. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y aquí está la palabra dianoia, y con toda tu mente, o sea, una mente consciente. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren qué dice después. Y le dijo, bien has respondido. ¿Y qué termina diciendo? Haz esto y vivirás. Ya, él lo sabía. Pero ¿qué le dice el Señor? Entonces no basta, así parafaseado, no basta que lo sepas, tienes que hacerlo. Y entonces vivirás. Amén. Entonces es el conflicto con la mayoría de nosotros los cristianos, mis amados, que conocimiento tenemos. Sí. Pero vaya y hágalo. Es ahí donde nos quedamos. ¿Y en dónde está ese problema? En la acción. No. En la mente, amén, en la dianoia, en el consciente, que yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero conscientemente no lo hago, aunque lo sepa. Hay digamos, el conocimiento de Dios, digamos, que le da a uno la palabra.